Bendiciones, hermanos y amigos que sintonizan el programa Comunicando el Evangelio. Estamos una vez más aquí en este día martes 21, ¿verdad? Para iniciar este programa Comunicando el Evangelio. Fíjate, Danisa, que hoy día justamente 21 cumplimos, del 2000. ¿Cuántos años? 23 años, 23, ¿verdad? 23 años, bien digo, 23 años. Mira que soy malo para las matemáticas. 23 años cumplimos con el programa. Siempre digo que estamos por 6 meses y llevamos 23 años. Han habido momentos en que hemos querido acertar por diversas razones, pero aquí estamos. Y Dios tiene un propósito en todo esto. Ha pasado gente, se ha mantenido otro, los más viejos somos como dos, tres los que vamos quedando, y el resto, bueno, se ha ido acoplando y tú eres parte también de este programa que creo es interesante y lo subimos también al Facebook, de tal forma que quien pueda verlo por ahí también pueda hacerlo y repetirlo. Así que eso, estamos cumpliendo 23 años, un sueño que tuvo un hermano de la iglesia pentecostal, Arturito Millán, siempre lo recordamos porque él fue el que nos propuso esto y nosotros no sabíamos si íbamos a estar, íbamos a apoyar de otra forma, pero él dijo, no, si ustedes tienen que estar a cargo del programa. Bueno, y así es, hasta el día de hoy estamos a cargo del programa. Vamos a orar, te pido que ores un momento, Danisa, por favor, ora para que Dios nos bendiga a nosotros lo que vamos a decir, comentar en forma sencilla. Tenemos un tema que no es menos complejo, la expiación de Cristo, pero vamos a hablarlo con texto, vamos a entenderlo. Así que ora por nosotros también, para que Dios nos dé sabiduría y gracias, sobre todo, el Espíritu Santo repose sobre nosotros y por supuesto también las personas que lo van a escuchar puedan sacar una enseñanza y más que una enseñanza, tener un encuentro con Cristo. Adelante, Daniela, ora tú al Señor por un momento. Amén. Bendiciones, hermanos. Vamos a hacer esta oración para que el Señor nos sea dirigiendo en todo lo que vamos a hacer. Amén. Padre celestial y buen Señor, vamos delante de ti en estos momentos. Primero dándote las gracias, Señor, porque tus misericordias han sido renovadas para nuestras vidas el día de hoy. Muchas gracias, Señor amado, por tu gran amor, Padre celestial, por la salvación que has entregado a nuestras vidas, Señor amado, por tal sacrificio, Padre celestial, en el cual nosotros podemos encontrar esperanza, buen Señor. Por esta salvación, Señor amado, hoy con gratitud te trabajamos y te servimos, Señor. Te presentamos nuestras vidas, Padre celestial, en estos momentos, para que Mm. usted nos sea usando como instrumento, Señor, para que tu Amén, gracia sea Dios. para con nosotros, Señor. Padre celestial, tu Santo Espíritu nos sea dando revelación de Mm. tu palabra, Señor. Ayúdanos a tener coherencia, Señor, para hablar, Bien. Padre mío, de Amén, tu Dios. palabra Mm. verdadera, Señor. En nosotros no hay capacidades, Señor amado, Mm. pero confiamos, Padre mío, que usted Dios. entrega, Señor. Usted nos capacita, Padre Celestial, nos enseña, nos Mm. revela, Padre Celestial, y usted es quien habla por nosotros, buen Señor. Te pido que cada palabra, En Señor el amado, nombre que de salga de Jesús. nuestros labios, sea para bendición de todo aquel hermano, Señor amado, que ha de escuchar, Señor, este programa. Sea, Señor amado, de fortaleza, Padre Celestial, de enseñanza, Padre mío, y que puedan quedar con tu mensaje en su corazón, Señor amado, para hacerlo ahora, buen Dios. Así también te pido una bendición muy especial por mi hermano Luis, Señor amado, y por todos quienes, Señor amado, están trabajando en este programa. Son 23 años, ha dicho él, Señor amado, donde usted ha estado con ellos, Señor. Ellos han cumplido la labor de pregonar tu palabra, Señor amado, de Gracias a anunciar, Señor Dios. amado, las virtudes de aquel que los llamó. Te pido, Señor amado, que los fortalezca, Señor amado, y no se detengan en esta labor, Señor. Usted sabe, Señor, entregar el mejor salario para quienes te trabajan, Padre mío. Amén. Sabes Amén, entregar Dios. la mejor recompensa, Señor. Usted está bendiciendo, Señor amado, y usando, mi Dios amado, a cada hijo tuyo que se encuentra en este programa, Padre Celestial. Y sea llegando el mensaje a muchos necesitados, Señor amado, y a muchos que necesitan hoy, Señor, tener salvación, Señor, tener un rescate, Padre Mm. Celestial, de las manos de Satanás, buen Señor. Comenzamos, Señor, en tu nombre, Padre Celestial, y dejo esta oración delante de ti, Mm. en el nombre de su amado Hijo nuestro, Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bien, gracias, damos a Dios entonces por el inicio de un tema que pensamos importante. Hemos estado hablando de Jesucristo, Danisa, hemos estado hablando, partimos hablando acerca de Dios, ahora estamos hablando de Jesucristo como sacerdote en los oficios que él tiene, rey, sacerdote, ¿no es cierto?, profeta.
Y hoy día teníamos que ver acá acerca de un proceso que se llama la expiación de Cristo. Pero quizás como introducción sería bueno leer, si tú puedes tener abierto Isaías 53, lo comenté un ratito, lo que más te impacta, porque cuando uno define, ¿no es cierto?, lo que es la expiación, yo conversaba tras cámara con Danis y le decía, no son conceptos que lo utilicemos a diario, y la gente no tendría por qué saber lo que es expiación, a menos que estudie la Biblia habitualmente, o sea, ¿no es cierto?, necesario, menester estudiar para enseñar la palabra. Pero nosotros nos encontramos con este concepto de expiación, que es medio complejo entenderlo y que viene de un verbo hebreo kafar, kapar se escribe con K de kilo y PH, kafar, y significa cubrir, cubrir. Y se usa principalmente en esto del rescate, principalmente un rescate que cubre la ofensa. No es barrer la ofensa de la vista, sino hacer un pago equivalente a la ofensa, un pago equivalente y que sea exacto, ¿no es cierto? Hay otra definición sencilla, es reparar algo que se ha dañado, lograr una reconciliación, mire que término más interesante, ¿eh? Reparar, lograr una reconciliación que produce una armonía, un encuentro o un reencuentro de aquellos que han estado separados, enemistados, y también es cubrir, como ya decíamos anteriormente. Yo quisiera leer un poquito Isaías, los primeros versículos, para que comentemos un poquitito, porque eso nos va a dar luz acerca de lo que este concepto, que como digo, no es común que lo utilicemos todavía en la jerga, en la conversa, en la casa. Uno más lo usa en la Biblia, predica, comparte los estudios con los hermanos y se conversa. En Isaías 53, unos profetas mayores, mira qué lindo lo que dice acá, nos habla acerca del sacrificio de Cristo, el siervo de Jehová, el siervo de Dios. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le decíamos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio le fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Por la rebelión de mi pueblo fue herido, miren. Y se dispuso con lo impío su sepultura, más con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto Jehová hizo quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de su aflicción, lindo esa, de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará la iniquidad de ellos. Por tanto, yo le daré parte, dice Dios, con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto arramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, llorado por los transgresores. ¿Qué te parece, Danisa? Sin duda muchas veces habrás leído todo este maravilloso, estos 12 versículos del capítulo 53, que no dejan de emocionarme cuando lo leo, porque es tremendamente profundo, y no olvidemos que 701 años en que sucediera aquello, ¿no es cierto? Ya el profeta lo estaba indicando. Danis, ¿algún comentario sobre, como una introducción, pensando que nos deja claro en la práctica lo que es la expiación?
Amén. Sufrimiento del siervo de Jehová. Nuestro Señor que vino a ser siervo primero para nuestras vidas. Dice el mensaje que, perdón, dice el mensaje que varón de dolores, nuestro Señor que en su poder podía pasar esta prueba de él, o nuestro Dios pasar de esta prueba. Él sabía lo que había venido a esta tierra y era a hacer esta expiación de pecados, a entregar su vida por nosotros. Tuvo que pasar aflicción, angustia, dolor, ser golpeado, humillado, maldito, pero todo eso porque imputó nuestros pecados en su vida. Yes. Toda la ira que nos correspondía a nosotros, por nuestros pecados, por nuestras transgresiones, Él las llevó voluntariamente a la cruz para que nosotros podamos tener esta reconciliación con nuestro Padre, para que nosotros tengamos esta posición de justicia. Eh, Angustiado y afligido, me imagino, bueno, yo creo que no nos podemos imaginar por completo el gran dolor que habrá tenido nuestro Señor Jesucristo en aquella cruz, todo lo que sufrió, pero todo para que nosotros, pues, solamente por fe, podamos tener una salvación. Solamente por fe tengamos esta esperanza de que un día vamos a estar en los cielos, pese a que somos pecadores, pese a que estamos en esta naturaleza pecaminosa, imperfectos, pero gracias al servicio de nuestro Señor Jesucristo que tuvo aquí en la tierra, podemos tener este gran regalo que es la salvación. Increíble este texto. Yo decía, siempre me toca mucho, lo leo tantas veces en estos 48 años y siempre me impacta, uno va descubriendo un detalle y otro. Y qué maravilloso entender que mucho antes que sucediera esto ya Dios está preocupado de nosotros. Yo compartí en el devocional en la mañana con mi esposa y le decía, mira, no decía nada nuevo, porque obviamente no estoy descubriendo la pólvora con lo que digo, pero dice que por Adán entró la muerte, el pecado y la muerte, y por Cristo entró la vida, el perdón y la vida eterna. Y ya después de esa salida onerosa del jardín del paraíso, con esa mochila de pecado cargado con todo el conocimiento del bien y el mal, la prueba era simple, sencilla, una prueba de obediencia, y provoca entonces la enemistad, surge el pecado en el hombre, ¿verdad? Y surge la enemistad para con Dios, antagónicos, Dios que es santo, 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 no puede tolerar el pecado, no pasa por alto el pecado, pero por otra parte también Dios es amor y desea, Él desea cubrir esa falta, ese pecado, ese gran error que condujo a la humanidad completa hacia el proceso del conocimiento, la maldad, en ese uso del libre albedrío. Yo siempre he pensado y digo y creo, que el mundo está como está, obviamente, porque escogimos mal. Si alguien decía el otro día, me decía, pero ¿cómo si Dios es bueno, por qué dejó que esto pasara? Entonces le decía, lo contrario habría sido que Dios no hubiese considerado a nosotros como marioneta en su mano, como títeres, y hubiésemos sido como cualquier otro objeto de la naturaleza. Entonces, todos los otros elementos de la naturaleza siguen un paso común, no piensan, no tienen raciocinio, un animal no usa el raciocinio, es otro el condicionamiento que tiene, no pueden elegir, pero Dios a nosotros, que nos crea su imagen y semejanza, nos da esa capacidad de elegir el camino. Y el hombre escogió mal, la mujer escogió mal y estamos ahora, ¿no es cierto?, atragantados con ese problema, pero en Cristo hay solución. Fíjate que uno de los Pero primeros indicios ya de esto de cubrir el pecado lo encontramos nosotros ahí en Génesis, si lo tiene a mano, Génesis 3:21, y podías comentar ese texto tan maravilloso también donde está la respuesta de Dios, ¿no es cierto?, a ese insulto de haber pecado contra él, teniéndolo todo. Si lo tiene a mano, nos habla ahí de la túnica de pieles, una túnica de pieles que Dios antes, hace para cubrir, ¿verdad?, la ignominia que estaba ahí y lo que causaba vergüenza. sí, antes de leerlo bien dice que el plan de redención está desde el comienzo, desde el Génesis, se Mm, encuentra este protoevangelio así que es. habla acerca de esta redención que nos entrega Dios. Desde un comienzo ya
Jesús estaba como voluntario para entregar su vida para nosotros, porque Dios en su omnisciencia sabía lo que iba a suceder con la humanidad. Lo tenía considerado, contemplado. Mientras usted hablaba, mi hermano Luis, recordaba el libro de Oseas, donde Dios le pidió al profeta, lo mandó Bueno, a que se casara con Gomer, pero antes de que se casara le contó cómo iba a ser esta mujer, que iba a ser infiel, que le iba a engañar, lo iba a abandonar, pero así con todo, Oseas tenía que amarla y redimirla de la condición en la cual se encontraba. Entonces lo mismo sucedía con Dios. Dios sabía lo que iba a suceder con este pueblo, que le iba a engañar, que le iba a ser infiel, pero así con todo Dios se comprometió con Israel y ya le tenía este plan de salvación. Entonces el libro de Génesis 3:21, ¿cierto, hermano Luis? correcto, hermana, sí. Dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Bueno, antes de que Dios vistiera a Adán y Eva, ellos no se encontraban desnudos en el Edén, sino que se encontraban vestidos, pero con un manto de luz. Este manto de luz que significaba la perfección, la santidad de Dios que se reflejaba en ellos. La gloria de Dios se reflejaba en ellos y cubría su cuerpo con este manto de luz. ¿Qué pasó? Que con la caída del pecado, con el pecado que ellos cometieron, ese pecado desvistió a Adán y Eva. Le quitó la vestidura porque ya está en un estado pecaminoso, por lo tanto no podían reflejar la gloria de Dios. Recordamos el libro de Romanos que dice, por cuanto todos pecamos y fuimos destituidos de la gloria de Dios. Yes. Entonces ellos en ese estado buscaron cubrirse, buscaron cubrir su pecado, haciéndose túnicas de hojas de higuera. Pero aún así, cuando Dios fue a ellos a buscarlos, cuando los llamó, ellos se escondieron y le dijeron a Jehová que estaban escondidos porque se encontraban desnudos, pese a que estaban con estas túnicas de higueras. Por lo tanto, podemos ver ahí que no era tanto una desnudez física, sino que había una desnudez espiritual. Yes. La gloria de Dios ya no lo estaba cubriendo porque Dios no se podía reflejar en ese estado pecaminoso. Por lo tanto, Dios en su gran misericordia los cubrió. La palabra, la Sagrada Escritura nos habla a lo largo de la palabra que cuando Dios habla de vestidura, habla de justicia. Yes. Entonces, en su misericordia, le entregó esta justicia para que ellos pudieran presentarse nuevamente ante la presencia de ellos. Y se cree, mi hermano Luis, no está ahí escrito, pero que hubo un sacrificio para que ellos pudieran tener estas vestiduras de piel. Recordamos también el versículo bíblico que dice que sin el derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Amén. Entonces, por lo Gloria a tanto, Dios. como fue trabajando después Dios con su pueblo, podemos entender que hubo un sacrificio de aquí de un animalito inocente para Mm. poder entregar justicia a Adán y Eva y así estar presentes, estar bajo la presencia de Dios. Es tan grande el amor de Dios, Danisa, sin lugar a dudas, y cuánto nos cuesta entenderlo. Y qué increíble es cómo la criatura levanta la mano contra Dios en ese mal uso de ese albedrío, en vez de reconocer al Padre que ha dado, dio a ese don inefable, como dice el apóstol Pablo. Muchas veces optamos por la vía de la rebelión, el cuestionamiento en el mundo y lo que es peor, dentro de la iglesia, muchas veces aún la indiferencia. Uno podría preguntarse cuando hablamos de estas túnicas de piel que tú lo has explicado tan bien y en forma práctica, ¿qué lo provoca? Bueno, dice la palabra en el 3:6, Génesis, y ya lo decías tú, vio la mujer que el árbol era bueno para comer. El árbol, estamos hablando, es algo que estaba prohibido, de todos podían comer menos de ese, porque era el que iba a descubrir, ¿verdad?, aquello, y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. O sea, era bueno para comer, era apetitoso, ¿no es cierto? Era agradable a los ojos. Así entra el maligno por los órganos de la sensibilidad, los sensitivos. Era codiciable, imagínense, bueno, agradable, codiciable para alcanzar sabiduría. Lo mismo que le pasa a Satanás cuando es un ángel de luz y quiere ser más grande que Dios. Y dice que con esas cualidades, entre comillas, del árbol que llaman la atención de la mujer inicialmente y que el hombre accede, bueno, agradable y codiciable,
toman del fruto y comen, y comió, y también a su marido, el cual comió así como ella, sabiendo que no podía hacerlo. Entonces dice que fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Entonces cosieron, dice, hojas de higuera y se hicieron delantales. Tú bien decías que estaban vestidos con una vestidura de justicia, de luz, donde no había reconocimiento del mal. Si uno quisiera hacer un ejemplo burdo, sencillo, uno pone a dos niñitos de medio año, un año, que ya están casi caminando desnuditos, ninguno va a tener problema, creo yo, con su cuerpo. Pero si ya los niños tienen mayor de edad, estamos claros que va a causarnos cierta impresión a uno o al otro por cómo está conformado el cuerpo humano. Pero ya entró la curiosidad, ¿verdad? Conocieron, dice, y conocieron que estaban desnudos. Antes no tenían problema con esa desnudez, porque la mente estaba aún, ¿no es cierto?, estaba intacta, como ha sido hecha, y no habría problema en aquello, en reconocer que podía ser oneroso mirar el cuerpo desnudo. Y como estaban desnudos, entonces obviamente surge la vergüenza. Yo creo que eso trae la vergüenza. Por algo el cuerpo se cubre y las partes púdicas se cubren. Nadie debería andar desnudo, ¿verdad? Mostrando las partes púdicas. Hay aún una ética, una moralidad, un pudor, digo yo, que en esos años el pudor era una santidad total, absoluta. Ahora el pudor es controlado y puede ser, digamos, subjetivo. Para algunos existe mayor, menor pudor y para algunos ninguno. Entonces, dice que se cosieron estas hojas de higuera y se hicieron delantales. Fíjate que cuando uno piensa en eso, ¿qué podríamos decir sobre esto, Danisa? Que entendiendo un poco que aquí Dios no está con ellos ya en ese momento, no están en la justicia, bajo esa justicia de Dios, y ellos optan por resolver el problema, ¿no es cierto?, en forma personal. Y a eso, Danisa, si tú puedes agregar algo más, estaríamos pretendiendo, ¿no es cierto?, cubrir nuestro pecado ante Dios. Digamos, no se conocía la palabra de pecado todavía, pero esa vergüenza, ese desnudo, cubrirlo a través de las obras propias de tus manos, de las manos, sacando, bajando de la higuera no los frutos para comerlos, sino sus hojas para cubrirse. Podríamos decir esto sinónimo a las obras, y yo diría más, es sinónimo a la religión que pretendemos llegar a Dios a través de ella, y no del camino de la cruz como Dios nos invita. Cuando buscamos hacer las cosas bajo nuestro pensar, nuestra voluntad, nuestra manera, las cosas nos salen muy bien y no muchas veces son del agrado de Dios. Pero aquí podemos ver que solamente por la gracia de Dios tenemos todo. Y fue la gracia de Dios que cubrió a Adán y Eva. Fue el trabajo de Dios que le hizo Yes. la vestimenta, no fue por trabajo de ellos. Sí es. Inicialmente me llama la atención porque ellos toman conciencia del error, del pecado que hayan cometido, y a través de la obra, sin que Dios participe aún, ¿no es cierto?, quieren cubrirse y justificarse ante Dios y obviamente hacen aquello. ¿Y qué es lo que pasa? Oyen la voz, y aquí viene ya el texto, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron en su presencia. Aquí ya vemos la vergüenza, ¿verdad? Se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y dice que más Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Mire, mire cómo va sucediendo esto. Caen desnudos, toman conciencia, se esconden, viene el miedo, el temor, fobia, puede ser también cuando antes tenían plena comunión con Dios, porque estaban desnudos, dice, y me escondí. Y Dios le dice, bueno, ¿y quién te enseñó que estaba desnudo? Ese no era un tema. ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Obviamente Dios sabía lo que iba a suceder. Y el hombre responde, la mujer que me diste por compañera me dio el árbol y no comí. Y yo comí. Entonces dice Jehová, Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer la serpiente, y dijo la mujer, la serpiente me engañó.
Y Jehová dijo a la serpiente, bueno, y ahí viene todo lo que sabemos, y finalmente, ¿no es cierto?, en este sentido, Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Bien, dices tú Por que eso, ahí tienen que haber sido sacrificados, ya no sirvió, las obras que ellos presentaron no sirvieron, no fueron suficientes porque ya se produjo la enemistad o está ya caminando el proceso donde Dios va a notificar a cada uno, desde la serpiente hasta el hombre, cuál será el reducto en el cual tendrán que vivir y cuáles son los dolores que tendrán que padecer. Entonces, aquí Dios concede, y lo decíamos y podemos volver al punto, al hombre y a la mujer túnicas de pieles y los vistió. O sea, tú bien decías, es necesario que haya qué cosa, un sacrificio y que corra sangre para poder entonces lograr aplacar la ira de aquel que fue ofendido. sí, eh, mientras usted leía esos versículos, eh, ellos se justifican, ¿no? Es que la Yes. serpiente me engañó, por eso comí, y Adán, ¿no? La mujer que tú me diste, por eso cometí este pecado, así se podría decir, pero en sí no, ellos no reconocieron lo que habían hecho, cometido, así que las Claro. vestiduras que le entregó Dios fue por mera misericordia, solamente por misericordia por ellos. Y bien dice el versículo que la serpiente hizo un gran engaño ahí. La palabra indica que Jehová tenía comunión con ellos, se paseaba en el huerto, me imagino que conversaban. Y Dios es un Dios lleno de sabiduría y de conocimiento y su creación fue perfecta. Entonces ellos ya tenían sabiduría como creación de Dios, ya había conocimiento, pero la serpiente la engañó. Le dijo a la mujer que si comía de ese árbol iba a tener sabiduría, pero la sabiduría ya se encontraba en ella. Increíble, ¿eh? Dice, y dijo Jehová, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma para siempre, y come vida para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra que fue tomado. Echó pues al hombre fuera y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. O sea, el producto de ese tremendo pecado, de desobediencia, podríamos decir, de orgullo, viene entonces a que salgan cubiertos en alguna forma, en gran forma, no por las hojitas, sino por la túnica de pieles que haya significado la muerte. Bueno, uno podría preguntarse qué pasó con Dios, cómo Dios no pasó por alto como Papá Noel, que a veces las mamás cuando uno estaba chico y creía en el viejo Pascuero decían, si repito, te portas mal, no va a venir el viejito Pascuero. Y al final los niños hacían maldad, hacíamos maldad en el año, igual llegaba un regalito, porque se ocultaban los errores y se olvidaba todo y todo pasaba a fogacero. Con Dios, ¿verdad, Danisa? No es así, ¿no es cierto? Porque Dios es santo y no puede pasar por alto la injusticia o el pecado del hombre. No sé qué piensas tú al respecto. Claro, no la puede pasar por alto, por eso tiene esta muerte eterna, que en sí no fue una muerte física, pero sí ya una muerte espiritual, que condena igual a la humanidad, pero también él entrega el castigo, que es esta muerte espiritual, pero también en su gran misericordia entrega una salvación, que ya en ese tiempo era la remisión de la sangre por lo animalito y después con la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Así se demuestra la bondad de nuestro Señor. Y vuelvo a decir que Él en colocar las vestiduras, entrega un significado de justicia ante la presencia de Él como Dios. Y podemos ver más adelante cómo Dios cambiaba las vestiduras al sumo sacerdote Josué, que habla Yes. acerca de los mismos, que le entregaba justicia. O también tenemos el ejemplo del hijo pródigo, cuando volvió a la casa de su padre, el padre le cambió todas aquellas vestiduras viles, inmundas, y le entregó unas limpias. Entonces lo mismo estaba haciendo esta vez por misericordia con sus hijos Adán y Eva. Hemos sido objeto nosotros sin duda del amor de Dios, aunque Dios salva por amor a su nombre en primer lugar. A veces uno se desvirtúa en aquello. No somos el centro nosotros, Dios es el centro. Él merece toda honra y toda gloria.
Pero bueno, Dios va mostrando, yo creo, a través del tiempo, y por eso hemos estado recorriendo la túnica. Leímos, bueno, anticipadamente Isaías 53 para mostrar cuál era el verdadero cordero, la verdadera piel que nos cubre el pecado, kafar en el hebreo. Pero recordábamos aquí también el primer sacrificio que se hace, o la primera muerte que hay para poder, ¿no es cierto?, cubrir la desnudez del hombre cuando sale con la mujer herido por el pecado. La segunda experiencia que está acá está en Génesis 4:4, si lo pueden leer, hermana, estaría bien el 4:4, donde nos habla acerca del cordero que ofrece Abel para agradar también, ya se hace, me da la impresión, se hace ya una normalidad, una normativa, que para alcanzar la gracia en ese tiempo, para alcanzar el mandato, lo que Dios quería, era necesario no la religión ni las obras, sino el espíritu, una figurita, en este caso un animalito que estuviera de por medio. Génesis 4:4, el cordero Amén. de Abel. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ella. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Quién nos dice acá? Dice que conoció a Adán a su mujer, intimaron, ¿verdad? Como esposo y esposa, Eva, y la cual concibió a su primer hijo, Caín. ¿Ya? Caín significa adquisición, entre paréntesis. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Fue un varoncito este Caín. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Hay una distinción ya entre los dos. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel, ¿verdad? Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Ya tenemos ahí las primeras muestras, creo yo, de lo que es el acercamiento a Dios por el sacrificio propio de las obras que presentamos a Dios y que tipifican la religión, o por la vía espiritual, como es, ¿no es cierto?, optar por un sacrificio que sea el medio intermediario. Sí. Antes de, comenzó leyendo que fueron concebidos por Eva. En el capítulo 3 ellos no reconocieron su pecado de forma explícita, pero aquí sí reconocieron que sus hijos fueron por gracia de Dios, que por voluntad de Jehová he adquirido varón, Claro. fueron entregados sus hijos. No sé si ahí usted me puede completar, pero ahí hubo una reconciliación de Adán y Eva. No se quedaron en el no reconocer su condición, sino que después reconocieron que todo viene de Dios, y en este caso la vida de sus hijos. Bueno, Adelante, hermano. aquí, ¿sí? ¿Sí? Ah, me Aquí, estabas preguntando a mí, perdón. Perdón, no te... ahí Bueno, después sí, me yo creo que, complementa. bueno, yo creo que hay una salida onerosa, como decía recién, ya hay una expulsión, un juicio sobre ello, una expulsión del hombre del Edén, y con ello termina, entre paréntesis, la primera dispensación. Y Jehová Dios le dice, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Salen derrotados los dos. Yo creo que, no sé, como ya tienen conocimiento del bien y el mal, ¿qué hace una pareja cuando se equivoca? Cuando uno está casado, están de novio, como queramos llamarle, hay una discusión de por medio y las culpas nunca son pocamente reconocidas. El culpable siempre culpa al otro. Entonces yo pienso, yo no lo dice aquí la palabra, pero como dice que ya entra a un plano de naturaleza humana y ya no está, ¿no es cierto?, en la perfección que estaba antes, tiene que haberse producido entre ellos una peleita, ¿no es cierto? Se habrán tirado las tazas, los platos, ¿verdad? Algo habrá pasado ahí, porque claro, viene la culpabilidad, pues estábamos como reyes y ahora estamos como esclavos. Estábamos en comunión con Dios y ahora tenemos que hacer un sacrificio para alcanzar, ¿no es cierto?, que nos escuche si es que nos quiere escuchar. Entonces, tiene que haber ahí algún tipo de desencuentro, porque somos, por naturaleza, ya vemos, la mujer culpó a la serpiente, el hombre culpó a la mujer. Entonces,
parecía ser que la única que no dijo nada fue la serpiente. O sea, yo fui nomás, tranquilita. Pero que tipifica al diablo, sabía lo que había hecho. Pero claro, también como después de toda esta discusión de los errores consabidos que uno comete muchas veces en la vida, que comete en la vida, y tiene que haber venido un periodo de paz entre ellos y asumir lo que habían hecho, porque al final también Dios los creó y ponen, yo creo que pone, bueno, no digo creo, ponen en el ser humano en su interior también no es un afán la palabra, pero pone el ADN, pone una necesidad, y en esa necesidad ellos sabían que ya no estaba como antes la cosa, que era llegar y compartir cara a cara con Dios como un día lo vamos a hacer con el Señor cuando estemos en su presencia. No vamos a necesitar intermediarios, secretarias, que venga tantos días más, venga el otro mes, no, llega otro mes, no, que hacer una reunión, no. Vamos a estar cara a cara con el Señor. Y todo eso lo perdieron. Dentro de las garantías que tenían, perdieron todo con él en ese sentido, la paternidad, de cara a cara conversar con él, de pasearse, escuchar la voz poderosa de Dios, no caían los hombres fulminados al suelo o la mujer de ese tiempo. Y bueno, Dios los premia después, yo creo, también con estos hijos, en esta continuidad de la vida, y donde también ellos, uno se transforma en un agricultor, ¿verdad? Que ofrece lo primero que tiene a mano, que en el fondo es lo que la tierra le da, y que, insisto, representa, ¿verdad?, las obras propias de la carne y que expresa la religión, incorrecta, porque hay una religión que es perfecta, que menciona Santiago, y por otra parte, Abel presenta un sacrificio aceptable. ¿Qué más podríamos agregar? Claro, fue en cómo ellos presentaron la ofrenda a Dios, cómo llegó el corazón más que nada ante la presencia del Señor. Caín ofreció de lo que obtuvo de la tierra, porque era labrador de tierra, y Abel se preocupó de llevar lo más gordo de lo que él tenía por fe a su Dios. El libro de Levítico nos enseña que las ofrendas eran entregadas primero por arrepentimiento, por amor, por fe y gratitud. Entonces, por amor y gratitud a su Dios, Abel buscó entregarle lo mejor y en este caso fue este cordero que quizás por las vestimentas él conocía que por derramamiento de sangre había perdón de pecado. Entonces, Dios miró con agrado esto porque igual Abel hizo como algo profético, se Así es, adelantó a claro, lo muy que iba bien. a ser la venida de Jesús en la tierra. Entonces, además de cómo presentó su ofrenda ante Dios, lo hizo con fe. El libro más adelante de Hebreos dice que por fe Abel entregó un mejor sacrificio a Dios que fue este sacrificio de sangre. Por eso fue del agrado de ellos. Y como Fíjate dije que anteriormente, se anticipaba la venida de Cristo. así es, claro, es un buen antes de que suceda. Por eso yo había anotado antes aquí, voy anotando de repente, no se me olvidó la idea. Claro, Dios no deja nada al azar, ¿ah? Nos muestra un panorama previo, partiendo con la túnica de pieles. Tú decías primero, antes que de esto fue el protoevangelio, que es la primera expresión de la lucha encarnizada que habrá por todo un tiempo, ¿verdad? Hasta que lleguemos al momento final entre la simiente de la mujer representada por Cristo y la simiente de la serpiente representada por Satanás. Ya hay un indicio de esta lucha y de aquel que saldrá vencedor, Cristo. Después pasamos a la túnica de pieles, donde estamos ahora. Acabamos de ver el Cordero de Abel. En estas dos últimas, ¿no es cierto?, nos habla de una lucha, nos habla de un sacrificio, del sacrificio de las obras, que, insisto, representan la religión, de las obras propias, de nuestro propio sacrificio, que, como bien dice Isaías, que las obras del hombre son como trapo de inmundicia ante la santidad de Dios. Y ahora tenemos también, ¿no es cierto?, el Cordero de Abel, ¿verdad?, que es expuesto y que refleja la naturaleza del corazón de él, que no tiene que ver con la religión, sino con el correcto sacrificio. Hay otro texto en Génesis 22, Danisa, que nos habla del ofrecimiento de Isaac. Lo voy a leer. Dice, entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí que el fuego y la leña más. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Sabemos, los que estudiamos la palabra, que le había sido ordenado a Abraham que sacrificara a su hijo. Alguien dirá, pero qué asesinato, qué locura más grande, ¿de qué tipo de Dios me están hablando? Pero obviamente Dios no iba a permitir aquello. Él nomás se lo permitió entregar a su hijo por bien nuestro. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios
se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac y a su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. No era necesario que muriese, solo Dios estaba probando, así como probó a Eva, a Adán y Eva en el paraíso, un acto de obediencia hasta donde llegaban. Entonces aquí también él, ¿no es cierto?, prueba a Abraham para ver qué tal siervo es, para entregarle una tremenda tarea, como lo hace posteriormente, o ya le había comprometido con él, hacerlo padre de las naciones, y no solo de un pueblo elegido como el de Israel, sino que también un pueblo gentil. Danisa, este texto maravilloso, esta ofrenda de Isaac, ¿verdad? Ofrecida obviamente por Dios, que se concreta en un carnero puesto, encontrado en el zarzal. Sí. Abraham tuvo que esperar mucho tiempo por su promesa, por la respuesta de su promesa, así como nosotros también tenemos que esperar mucho tiempo por las nuestras. Cuando su esposa concibió a Isaac, fue realmente un milagro de Dios por la edad que tenía su esposa para tener un hijo. Y Dios probó a su siervo por medio de esta prueba. La palabra dice que la prueba perfecciona y va purificando la fe. Y no por nada Abraham lleva el nombre del padre de la fe, porque Claro, obedeció tremendo, ¿eh? a lo que Dios le había pedido en esta oportunidad, que entregara a su hijo, y le dice: tu hijo único, amado. Lo que nos enseña también este pasaje, que es un ejemplo de lo que hizo Dios con su hijo amado por nosotros. Y le pidió a Abraham que entregara a su único hijo amado, y eso fue lo que hizo Dios para con nosotros. Entregó a su hijo en quien tenía complacencia. Eh, Le pidió que lo sacrificara, y ahí Abraham obedeciendo hasta las últimas, hasta que Dios le entregó un sustituto para no sacrificar a Isaac, sino que le entregó este carnerito, así como también entregó un sustituto por nuestras vidas, que fue nuestro Señor. Así que este pasaje es un claro ejemplo de lo que hizo Dios. Dios comprendía el dolor que estaba teniendo Abraham en ese momento en sacrificar a su hijo, porque él ya conocía, Dios ya estaba sintiendo el dolor al entregar a su hijo amado más adelante. Así que, eh, pero pese a todo, Abraham obedeció, tuvo fe, y esa fe se le contó por justicia. Y Dios en su gran misericordia no permitió que pasara este asesinato, sino que entregó este sustituto. Es increíble, muy bien, hermana Anisa. 2065 años antes, imagínate, Dios muestra aquello. 2065 años antes que suceda la muerte expiatoria más grande, más increíble y más sobrenatural, como fue la entrega de Cristo por este acto de expiación, de ponerse en lugar de nosotros, ¿verdad? En vez de nosotros ponerse él. Bien dice, Abraham no escatimó a su hijo, no escatimó su hijo legado, ¿no es cierto? Y prometido. Eh, eh, Dicen los que estudian que Abraham es un tipo de Dios, el Padre, ¿m? Quien no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó él. Y Dios entrega por nosotros, bien lo dices tú. Y bueno, Isaac, quiere decir, Isaac es un tipo de Cristo, ¿verdad? El carnero es el sustituto, y Isaac obediente hasta el final. Si Fue nosotros sumiso a pudiéramos lo quedar que el siete padre minutos, sí, adelante, Fue sumiso a lo que su padre Abraham estaba haciendo en ese momento, así como Jesús también fue sumiso diciendo: hágase tu voluntad. así hasta el final, ¿eh? Llama la atención cuando Jesús dice, está en la cruz, él podía haber pedido socorro, haber dicho: Padre, lo he pensado mejor, lo he repensado y manda otra cosa, veamos otra alternativa que no sea esta. Pero ya desde el Génesis está establecido el sistema sacrificial, ¿no es cierto?,
bajo el sistema levítico, lo que significaba presentar un animalito, el primogénito, sin mancha, perfecto, para poder presentarlo y que a través del derramamiento de sangre hubiera entonces el perdón de los pecados. Bueno, increíble, ¿eh? Maravilloso aquello. Cuando Cristo está en la cruz, yo decía, podía haber dicho, Padre, mándame una legión de ángeles para que me hagan de aquí, o bastaba su palabra, bastaba simplemente su palabra, para que no hubiese sido esto, pero nosotros no habríamos alcanzado la salvación. ¿Te acuerdas cuando está en el Getsemaní? Dios mío, dice, cuando llora y como sus gotas de sangre pelan su frente, eso es posible, ¿eh? Yo he conversado con gente profesional de la salud y dicen que, claro, bajo ciertas circunstancias, el ser humano tan agobiado internamente en un profundo colapso puede botar sangrecita por acá, emanar sangre de su frente, por la arteria, una explosión interna que hay, ¿verdad? ¿Y cómo sería su agobio? Imagínate, por eso dice en Hebreos que nosotros no hemos llegado al máximo del sufrimiento nuestro como Cristo llegó. Y bueno, hay que lo que dice, Padre, que pase esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú quieras, siempre sujeto a la voluntad del Padre. Y ya lo sumo en la máxima cuando está en la cruz y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento carga, ahí se cumple, ¿no es cierto?, lo que hacíamos en la definición, eh, cubre esta irreconciliación, esta separación, cubre ese desnudo. Ya no son las hojas que están ahí en el Antiguo Testamento, no son las del paraíso, que son esas hojas que se cubren, ¿no es cierto?, que cubren el cuerpo de la higuera. Ya no es ese cordero que mil y millones de corderos, desde el momento en que es puesto el sacrificio, ¿verdad?, para que se cubra a Adán y Eva, después el de Abel y posteriormente todos los que más quisiéramos hasta el tiempo en que Cristo viene, ya no es ese cordero, sino que es el cordero pascual. Nos quedan 5 minutos. Me gusta, Anisa, cuando dice Juan el Bautista, ahí estamos, es el cordero de Dios. Y todos, yo creo, miran para allá, ¿a dónde está el cordero de Dios? Porque todos veían el corderito que ofrecía el sacerdote, que era el primogénito, el más lindo, el más elegante, el más perfecto. Había un check-in sobre él cuando lo presentaban los sacerdotes, tenían que verlo en qué condición estaba, eran expertos veterinarios, ¿verdad?, para analizar si el corderito era de justo o no para presentarlo. Y aquí está, como dice Juan el Bautista, ahí está el Cordero de Dios. Ese es el Cordero de Dios, que perdona los pecados del mundo. Dichosos, ¿no es cierto?, son los que alcanzan la gloria en ese Cordero. Ese es el Corderito de Dios que predicamos, Podanisa, que tú has predicado en tantas partes, que no nos cansamos de hablar de Jesucristo, que desde la cruz concluye como un Cordero pascual, como un sacrificio perfecto que cubre nuestros pecados, se antepone para borrar la enemistad de Dios con el hombre y el pecado del hombre para con Dios, y ese acto de rebeldía, de esa separación, y lograr, ¿no es cierto?, cubrirnos cuando Él dice consumado es. Algo más, hermanita, antes Sí, que veamos sí, lo en el Antiguo, práctico en nuestra vida. si en el Antiguo Testamento un animalito inocente podía purificar la carne, cuánto más nuestro Dios, que no cometió pecado en este mundo, purifica nuestras vidas cuando creemos en Él. Pero para eso Él tuvo que cargar nuestros pecados. Recordamos igual el pasaje de la serpiente de bronce, que Jesús Bien está ahí, claro. antes se comparó con una serpiente y podemos decir, pero ¿por qué se comparó con una serpiente y no un cordero? Claro, Y eso es porque él se hizo maldito. La serpiente claro. es un animal maldito y él se tuvo que hacer maldito por nosotros. Cuando se fue levantado de la cruz, llevó toda nuestra maldición y también dice un pasaje que todo aquel que es colgado en una cruz, maldito es. Hace, claro, claro. Entonces, tuvo que vivir esa condición, estar desamparada de su padre, recibir la ira de su padre, que fue como un pisoteo de ira, molido, todo por nosotros, para que no suframos eso y podamos tener esta gracia de tener esta reconciliación con nuestro Dios. Y es. Al ir concluyendo en la parte práctica lo que hemos dicho, porque hemos contado cómo hubieron otros corderos, otros elementos que fueron, ¿no es cierto?, antecesores y que avisaban que ya no sería un corderito ni la higuera ni los corderitos, sino que sería el Hijo de Dios, tomaría el papel del Cordero Pascual. Podríamos preguntarnos, Denisa,
cómo es nuestro sacrificio con Dios. ¿Qué sacrificio presentamos nosotros a Dios? Partiendo hoy desde el hecho, ¿no es cierto?, de que Pablo dice, presenten vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Las obras que presentamos cuando no conocemos a Cristo, ¿son meritorias para alcanzar la gloria de Dios? Pregunto yo, Danisa. El sacrificio que hacemos cada día, la liturgia que hacemos en la iglesia, ¿son meritorias para alcanzar la gloria de Dios, la salvación del alma? La religión que profesamos per se, por sí sola, ¿es suficiente para poder cubrir nuestros pecados? Danisa, ¿qué piensas tú? Bueno, nuestra salvación es solamente por fe en nuestro Señor Jesucristo, en la obra redentora que Él hizo por nuestras vidas. Pero nosotros como gratitud a lo que hizo nuestro Señor por nosotros, hacemos estas obras para agradecerle. Solamente la gratitud nos lleva a hacer, a perfeccionar nuestras vidas para Él, a servirle. Nuestra gratitud, así como nosotros tuvimos esta salvación, nos lleva a hablar de su palabra para que otros también tengan salvación. Así que van de la mano. Yo creo que no por nuestras obras seremos salvos, estamos Yes. claros, pero van de la mano. Yes. Solamente por gratitud por nuestro Señor, en Más servirle a con todos los amor. que le recibieron, dice, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? Y eso es maravilloso, porque de tal manera ese texto tan conocido, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único o unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué dice la palabra? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Así que, estimado amigo y hermano, los que ya somos hermanos, ¿no es cierto? Sabemos el camino, la palabra es la recurrente en nuestras vidas para entender, aunque a veces nos olvidamos, que las obras no son meritorias, pero sí, ¿no es cierto?, la fe fundamentalmente en este Salvador, que él quizá al final, por supuesto, se conjuga con la credibilidad y la muestra objetiva de esa fe se objetiva en una obra hecha, y no hay mejor obra que podríamos hacer nosotros que recibir a Cristo en nuestro corazón. Un último alcance que tú quieras agregar antes que oremos y nos despidamos, hermana, en el Señor. Y gracias por estar con nosotros una vez más. Creo que es tu tercera vez, si no me equivoco. No la segunda, La por segunda no, pensé que la tercera vez. Ha pasado el tiempo luego. Algo más que agregar, eh, Denisa. bueno, para nosotros los que ya estamos en Cristo, no olvidar nuestra profesión, para lo que fuimos llamados, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, servir, así como nuestro Señor sirvió en esta tierra, así como sirvió para nuestras vidas, nosotros por gratitud hacerlo de la misma forma, también en nuestra iglesia. Y para quienes todavía no abren su corazón a nuestro Señor, decirle que no hay mejor lugar que estar en esta roca perfecta, al amparo de nuestro Señor. Quizás hoy el mundo ha traído tristeza, ha traído sufrimiento, enfermedades, pero nuestro lugar perfecto no está aquí en la tierra todos vamos a vivir lo mismo, sino que nuestro lugar, nuestro Canaán celestial, está allá arriba en los cielos. Allá vamos a ser felices, vamos a estar Bien. adorando a nuestro Señor y que no pierdan esta salvación, que puedan creer en nuestro Dios que sufrió todo eso para que ellos solamente puedan confiar en Cristo y tener reconciliación con el Padre. Bien, gracias Anisa por estar con nosotros una vez más, como decía, y a nuestros amigos decirle que, como bien dice mi hermana, en la fe en Cristo hay salvación y vida eterna, y quienes servimos en el Señor nos queda, ¿verdad?, la adoración de todo corazón a este Dios que no escatimó a su propio Hijo para entregarlo, y a ese Hijo obediente que murió en la cruz por nuestros pecados y nos da la vida eterna. A no descuidar una salvación tan grande como dice en Hebreos, sino que a continuar adelante porque hemos encontrado por misericordia el amor perfecto de Dios, y quien encuentra la joya de gran valor y precio es un tesoro escondido que aparece, nunca más lo deja, porque obviamente sería ilógico dejar el tesoro de gran precio
¿verdad? Por otro oropel que el mundo pueda darnos. Cuanto más cuando ese tesoro es Cristo mismo, el don inefable, como dice el apóstol Pablo. Dios les bendiga, estimados amigos y hermanos, y si así Dios lo quiere, el próximo martes estarán otro hermano compartiendo entonces la palabra del Señor. Dios les guarde en gran